Desde el Prenoviciado Santo Domingo de Guzmán les damos la bienvenida a esta conmemoración en la que como pueblo cristiano recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en su agonía en la cruz. Primera palabra. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a suerte. Palabra del Señor. Todo comenzó en el huerto de los olivos, allí en medio de la noche y en profunda oración. Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, Padre. Y en su agonía, ¿qué quiere decir Padre? El Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, con una reunión constante, con una manifestación de su potestad como Mesías Salvador, con una revelación del corazón amoroso de Dios. Y en el mismo huerto de Getsemaní, al decir: Yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilatos lo presentó ante la muchedumbre, amotinada con aquellas palabras del Seón, quedó claro que era también el Hijo del Hombre en la cruz. Por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilatos había escrito: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en 3 lenguas entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra Jesús la dirige a su Padre: Padre, perdónanos. Está orando con oración que a nosotros nos enseñó, practicando lo que tantas veces había predicado: amad a vuestro enemigo, haced el bien a los que os odian. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que él conocía mejor que nadie: Padre, perdónanos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor al Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén: Dios, siempre fiel a su amor, hace entrega a su Hijo, motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús en su agonía y en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre. Quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que le crucifican no saben lo que hacen, y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide perdón por todos: para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí, que día a día cometemos errores. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante del Hijo. El Padre ama al Hijo y ante la súplica de éste le ríe a favor de los hombres,
de quienes se ha hecho solidario hasta el pecado. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado retorna al misterio eterno de su fidelidad, su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como es, sino le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia voluntad. Solamente en oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte. Y en Él, sí, en el Padre nos ha dado en Cristo. Tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna, más que nunca, en la cruz de Jesús. Y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. La invitación es para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás para poder amar con sinceridad. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero invitarlos en este momento a que con ayuda de su imaginación recreemos esta escena del Calvario, sobre un firmamento gris donde se divisan 3 cruces, donde cuelgan 3 ajusticiados, un escenario de tristeza, de dolor, de confusión para muchos. En el centro se encontraba Jesús y hacia él miran los otros 2. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y el mensaje que el Padre había encomendado, la buena nueva de la gracia. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre 2 malhechores ha venido a juzgar al mundo, pero lo ha venido a juzgar desde la misericordia. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe, diciéndole: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él reconoce en Jesús al Hijo del Hombre. El tiempo de la gracia está aquí, queridos hermanos. Dios no viene a destruir, Dios viene a salvarnos, viene a salvarte a ti, viene a salvar al vecino, viene a salvarme a mí, viene a salvarnos a todos. En la muerte de Jesús, el buen ladrón se le dieron los ojos para contemplarlo como un juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar estas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con la que Jesús las pronunció. Yo te aseguro. En ella se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra en la vida del hombre. Jesús siempre va a tener la última palabra en nuestra vida, y es en este momento donde Él también da testimonio de sí mismo, dando a entender que Él tiene las llaves del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, Jesús, la misericordia del Padre se ha de abrir para todos. El paraíso
se abre para cada uno de nosotros. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido para todos los hombres. Pero ¿cómo se realiza esto? ¿Cómo va a ser posible? Pues lo sorprendente es que Dios solamente nos pide la fe, una fe verdadera y totalmente firme hacia Él. Fijémonos bien en esta escena del Calvario, queridos hermanos. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tiene obras ni méritos adquiridos para heredar el reino de los cielos. Son malhechores que al final lo que hacen es representar genuinamente la humanidad. Nos representan a cada uno de nosotros. Uno de ellos insulta a Jesús en medio de su desespero, en medio de su dolor y de su odio. Pero el otro reconoce que es un pecador y dice que ellos están allí con razón, porque han cometido varios delitos que tienen esto como merecido, este castigo de cruz. En estas dos figuras nos encontramos con un misterio insondable del corazón del hombre. Encontramos la luz y las tinieblas, la fe y la incredulidad, libertad para deducir entre lo uno y lo otro. Queridos hermanos, nosotros tenemos la libertad de escoger el camino hacia la luz o hacia la oscuridad. Cada uno de nosotros es libre de abrir el corazón al Dios de la vida y el amor que nos invita en todo momento a estar con Él. Uno de los malhechores pues prefiere quedarse en la tiniebla, y el otro, que ve morir y ve agonizar a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe misericordia. Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él a un pequeño, a uno de los suyos, un verdadero pobre de los que él había dicho que es el reino de los cielos, un pecador así como tú y como yo, a quien se le había dado a escuchar el evangelio de la gracia. Lo primero, hermanos, es recordar el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria, nuestra tiniebla, nuestra oscuridad, lo que nadie conoce. Jesús y el Padre lo conocen. A los que así actúan, Jesús les va a regalar el reino. Así lo había predicado en su vida y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Aquí está el Rey, actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz nos ofrece su reino y el paraíso del Padre. A todos nosotros, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos se nos abren las puertas del reino celestial. Pero solamente los pobres, los pecadores que se humillan, aquellos que aceptan su realidad con humildad, han visto en él al Rey. Él reina sobre el pecado, perdonando lo mismo que reinará sobre la muerte, resucitando. Solo el pobre, queridos hermanos, el que tiene un corazón de niño, según el Evangelio, es capaz de comprender realmente esta escena del Calvario. Por eso es importante tener en cuenta que la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador. ¿Y esto qué quiere decir? Que un pecador debe siempre estar recurriendo al arrepentimiento. Se debe ser un pecador arrepentido, para que podamos de esta manera, por medio de la fe, heredar el reino de los cielos. Tercera palabra. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella a su discípulo amado, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a su discípulo:
hijo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, este discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ese camino de sufrimiento de Jesús, de agonía, cada vez más se ve el sufrimiento de Él en esa cruz. Solamente por darnos la salvación. Pero Jesús, a pesar del sufrimiento que ha estado aconteciendo y que ha estado viviendo durante su caminar hasta llegar al Calvario y ser clavado en una cruz, no es suficiente para Él. Todavía sigue pensando en cada uno de nosotros. Todavía piensa en no dejarnos solos. Porque no le basta a Él morir en la cruz. Fue ahí cuando, viendo a su madre y a su discípulo amado, les dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús nos entrega a María como madre nuestra para que nos acompañe, así como lo hizo con Él durante su caminar hasta llegar a la cruz. Jesús también ve en su madre ese dolor, esa angustia, por lo que ella ya no puede hacer más nada. Esas lágrimas de una madre desesperada y angustiada por el sufrimiento de su hijo. Un corazón ya sin ganas de vivir. Lo está perdiendo todo. Está perdiendo a su hijo. Pero Jesús, al ver a su madre, le dice: madre, gracias por todo lo que has hecho por mí, por cuidarme, te lo agradezco. Pero ahora te entrego los hijos de mi Padre, para que los acompañes así como lo hiciste conmigo. Hoy muy especialmente quiero agradecer a todas aquellas mujeres. Quiero darle las gracias por dar un sí como lo hizo María. Ustedes son el instrumento más preciado que tiene Dios aquí en la tierra, ya que ustedes son los que dan más amor aquí en la tierra, porque desde el primer momento que se enteran que está creciendo una vida en su vientre, empieza ese amor maternal, empieza a crecer esa esperanza de que estás dando una nueva vida. Por eso hoy te queremos dar las gracias a ti, mujer, que fuiste valiente y que hoy tienes el título de madre. Una madre que día a día se preocupa por sus hijos. Una madre que sabe trasnochar. Una madre que sabe qué necesita su hijo. Porque más nadie, sino solamente ustedes, que nos cargaron durante 9 meses en su vientre, sabe lo que su hijo necesita. Por eso hoy les damos las gracias. Y a todos los hijos, hoy los invito a que agradezcan a esa gran mujer que los trajo a este mundo, ya que gracias a ese sí que dieron, hoy muchos de nosotros estamos aquí presentes, estamos disfrutando de esta hermosa vida, ya que ellas nos quisieron regalar y nos quisieron traer a este mundo. Por eso, queridos hermanos, los quiero invitar
a que reflexionemos una canción muy bonita que hay, el cual en la primera estrofa nos regala un mensaje especialmente para todos aquellos que somos hijos y verdaderamente reconozcamos el gran valor que tiene un amor. Aunque mi hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos al Señor es su madre y el regalo del amor. Es su madre y el regalo de su amor. Es el regalo más precioso que Dios nos puede regalar a cada uno de nosotros. Valoremos a esa gran mujer. Si todavía la tenemos con vida, si todavía está a nuestro lado, denle las gracias, porque ellas se merecen todo. Ellas son las que permitieron que nosotros estemos aquí. Así que pidámosle a nuestra Madre Santísima, a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, que sea ella la que siga guiando a todas aquellas mujeres valientes que hoy son madres, y que siga guiando a cada uno de nosotros que somos sus hijos, así como lo hizo con Jesús en la cruz. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en una oscuridad absoluta. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Elí, Elí, lama sabachthani. El Evangelio nos relata que el Señor en la cruz dijo estas palabras que quieren decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los judíos en ese preciso momento pensaron de que Jesús estaba llamando al profeta Elías, pero no era así. Entonces, ¿qué significa esta cuarta palabra? Es la palabra más misteriosa, es la palabra más desconcertante, es la palabra más desgarradora que salió del corazón de Cristo crucificado. Pero podríamos preguntarnos, ¿acaso el Padre ha abandonado a su Hijo amado? De ninguna manera, hermanos, porque entre el Padre y el Hijo hay una unión, hay una continua comunión eterna de amor. Jesús es el Hijo amado del Padre, como nos lo afirma el Evangelio de Mateo capítulo 3. Jesús es el Hijo en el que el Padre tiene todas sus complacencias. Jesús es el Hijo que siempre es escuchado por el Padre, como nos lo dice el Evangelio de Juan capítulo 11. El Padre está en el Hijo está en el Padre, unidos en el amor infinito del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús está marcada por una relación con el Padre, desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en el Calvario. Jesús vive en una comunión constante con el Padre eterno. Pero si Jesús no es abandonado por el Padre, ¿cómo entender esta cuarta palabra? Queridos hermanos, Jesús en ese momento estaba orando el Salmo 22.
Allí tenemos una primera lección de vida. Jesús ora en la cruz y de esta manera convierte la cruz en un ámbito de oración. De esta manera, queridos hermanos, la cruz se vuelve una cátedra de oración. La respuesta ante el dolor es la oración, nos decía el Papa Benedicto XVI. Cuando Jesús estaba en la cruz, empezó a orar el Salmo 22. Asimismo, nosotros, en medio de las dificultades de nuestra vida, también debemos hacerlo. A medida que nosotros cargamos con nuestra cruz, también la debemos amar, también debemos orar. Cuando nadie nos escucha, Dios siempre nos escucha. Cuando no podemos hablar con alguien, con Dios siempre podemos hablar. Por ello, seamos personas de oración. Jesús ora con este salmo y nos fijamos en la Biblia que este salmo es el salmo del justo perseguido, es el salmo del inocente que se ve acosado por las injusticias. Jesús es el justo que se solidariza con todas las injusticias de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Tengamos en cuenta también, queridos hermanos, el ver esta cuarta palabra como ese grito de Jesús en boca de esos hijos que literalmente han sido abandonados por sus padres y por esas madres luchadoras que han sacado la cara por sus hijos, por esas madres que han tenido que esforzarse día a día por sacar sus familias adelante. Pero también ese grito es ese clamor de esos hijos cuando ven a sus amigos y conocidos con esa figura paterna en la que sienten gran seguridad, esa figura paterna que debe y tiene que ser partícipe del cuidado diario, la crianza y la estimulación de su hijo o hija. Muchas veces como hijos de madres solteras podemos y solemos decir que nunca hizo falta un padre en la casa, pero sabemos que muy en el fondo estos hijos de madre soltera gritan Elí, Elí, lama sabachthani, esperando una respuesta de lo alto que llene ese vacío que dejó esa persona con muchos o pocos motivos de irse. Quinta palabra. Tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Familia cristiana, habiendo recorrido estas palabras de Jesús y habiendo reflexionado, pensemos ahora en ese sentir que nace de lo más profundo de su ser. Tengo sed. ¿Cuánto ha de ser su amor? ¿Qué tan grande es su misericordia como para mendigar un poco de nosotros, siendo el dueño de todo? ¿Cuán duro ha de ser nuestro corazón para darle vinagre al que nos dio la vida? Reflexionemos nuevamente. ¿Cuál es esa sed que expresa nuestro Señor? ¿Será que solo quiere agua? Hagamos un paréntesis. ¿Ustedes han amado?
Tú, madre o padre, ¿amas a tus hijos? ¿O tú, hijo, amas a tus padres? Tú que escuchas, ¿has amado a un amigo, amiga, pareja, hermano o hermana? Imagina que te acercas a esa persona y ésta te evade, te ve, pero no te determina, le hablas, pero no te presta atención. Imagina que ese o esa a quien amas sea tu papá, tu mamá, hijo, hermano, hermana. Camina directo a un precipicio, lo llamas a gritos, pero no te oye, o no te escucha, como si en su vida todo existiera menos tú. ¿Qué sentirías? Volviendo al tema, te digo, eso mismo sintió Jesús. Un huracán de sentimiento, una atracción gigante, un deseo profundo, un ardor que le quemaba desde el fondo y que hacía parecer nada su sed física. Esta sed venía de su alma, esta sed es de amor. El Padre parece no escuchar, pero claramente lo sostiene y sufre con él. El Padre es fiel, por tanto, la sed de amor por el Padre tendrá segura satisfacción, pero la sed que más desea satisfacer nuestro Señor es la de nuestro amor. Jesús en la cruz, dando todo, tiene sed de ti, tiene sed de mí, de toda la humanidad. Tiene ansias de que su pueblo lo ame, de que su creación lo reconozca. Pide a gritos, en un amoroso y silencioso sacrificio, que le miremos, porque solo por Él tenemos vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Como ese soldado, le damos vinagre. Cuando nos buscamos a nosotros mismos, cuando odiamos, cuando no perdonamos, cuando criticamos, cuando somos indiferentes a las peticiones de nuestros hermanos necesitados, cuando nos damos a los vicios y malgastamos el dinero que bien puede servir para el sustento de la casa, cuando cerramos el corazón y no somos capaces de decir, te amo. Ahí, hermanos míos, pretendemos apagar la sed de nuestro Señor con vinagre, porque su sed sigue viva y espera ser saciada. Lo único que puede ayudar a aliviarla somos nosotros, con nuestra entrega, orando confiadamente, amando sin medida, perdonando siempre y ejerciendo la misericordia, sobre todo con los más necesitados. Recordemos que nuestro Señor padece hambre y sed en los pobres de la calle, esos que a veces ni miramos, que pasamos de largo e ignoramos. Así, hermanos míos, que podamos ser llamados a la derecha de nuestro Señor y merecer escuchar las dulces palabras de su boca. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber. Sexta palabra. Todo está consumado. Del Evangelio según San Juan. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está consumado. Palabra del Señor.
todo está consumado. Ha dicho Jesús, ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz para entrar en la muerte. De esta manera revelarnos lo último y más grande, la resurrección. Jesús todo el tiempo nos recordaba en el Evangelio que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Él tenía una misión grande, darnos a conocer al Padre por medio de Él. El plan de salvación que Dios había iniciado en el Génesis se culmina en el día de hoy con Jesús clavado en la cruz. Es esa expresión de Jesús agonizante que no es de un derrotado, sino del mismo Dios hecho hombre llegando a la meta. Con esta palabra recordamos lo valioso que es cumplir con el deber y llegar al final de la vida con la satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer. Nosotros no somos fruto del azar, y desde que nacemos venimos con un propósito. Dios, al crearnos y darnos vida, nos otorgó una misión. ¿Cuántas personas hoy están llegando al atardecer de sus vidas llenos de infelicidad y frustración, porque sienten que no hicieron lo que debían hacer o lo que su corazón anhelaba? Por eso ustedes, jóvenes y adultos, arriésguense a dar la vida por los demás, a donarse por el otro, a hacer lo que a uno le gusta, a encontrar ese lugar en el mundo. Quien lo encuentra ha descubierto un tesoro. Una manera de descubrirlo es respondiendo sí al Señor, que habita en la iglesia, nosotros su pueblo. Hay que atreverse a contestarle sí a Dios, aunque al inicio se sienta con la tentación de arrepentirse. Pero de todos modos te arrepentirás toda la vida si le contestas que no. Queridos hermanos, todo lo que es reservado se daña. Se ha observado cuando guardamos un alimento que no se consume a tiempo, este caduca. Así se podrá sentir la vida si no se entrega al servicio. Muchas veces no se arriesga a hacer la voluntad de Dios, que es reflejada en las aspiraciones, en un trabajo que le guste a uno, una carrera, el matrimonio o la misma vida religiosa. Por miedo a desfallecer, miedo a afrontar las dificultades y las pruebas. Aprendamos de Jesús, que soportó hasta el sufrimiento su misión. Acepta la vida que el Padre Eterno ha propuesto en ti, aún con todo y dificultades, para cuando llegue el día de la muerte, tener el gozo de exclamar como Jesús: todo está cumplido. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Palabra del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios ha muerto. Aquel que estaba sobre el tiempo, sobre la vida, sobre el universo, sobre todo, experimenta en carne propia lo único que tenemos seguro como humanos, la muerte. Por un momento, Jesús se desliga totalmente de su condición divina y asume la condición humana hasta la muerte. Esta última palabra de Jesús en la cruz nos muestra su confianza absoluta en Dios Padre. A pesar del dolor extremo y la agonía que estaba experimentando en este momento, Jesús no pierde su fe en Dios y confía en Él para encomendarle su espíritu. Cuanto más nosotros, como sus hijos, encomendamos todos los días nuestro espíritu a Dios Padre. Esa oración, ese suspiro que hacemos a lo largo del día, esa oración de la trabajadora sexual que toda la noche encomienda su espíritu a Dios, esa oración de la persona que va en el transporte público también es escuchada por Dios, esa oración del niño abandonado, pero también del niño querido en una familia llena de amor, la oración del pobre, la oración del rico, la oración del que está en la cárcel pidiendo perdón. Todas estas oraciones son encontradas en un profundo entendimiento de Dios para con nosotros. Este acto de confianza y entrega a Dios debe ser un ejemplo para todos nosotros. En momentos difíciles, cuando parece que todo está en contra nuestra, debemos recordar que Dios está con nosotros y confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. También podemos ver que en esta última palabra de Jesús, su humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Él no intenta luchar contra la crucifixión o resistir su muerte, sino que defendiendo la voluntad de Dios, se entrega a Él. Sabemos que hay muerte, sabemos que hay cruz, pero también sabemos que hay resurrección, que hay voluntad de Dios por salir de esa tumba. ¿Cuánto no más nosotros debemos ponernos en marcha de salir de nuestra tumba? Encomendamos nuestro espíritu, pero también salimos de aquello que mata nuestro espíritu. Salir de la tumba, entregarnos a los demás y así poder en esa entrega profunda confiar en la voluntad de Dios. En resumen, la séptima palabra de Jesús en la cruz nos enseña la importancia de confiar en Dios en momentos difíciles y aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos o no comprendemos la situación. Que todos podamos aprender de su ejemplo y buscar la confianza, la oración y la sumisión de nuestras vidas para Dios. Que sea Él mismo quien haga morir todo aquello que nos entierra de nosotros mismos, y que sea su gloriosa resurrección que nos haga salir a una nueva vida, confiados perpetuamente en que Dios está con nosotros.